Bienvenidos al Archivo de México. Hoy viajaremos a la década de los 70, una época de transformaciones profundas y recuerdos que dejaron huella. Eran años de autos clásicos dominando las calles, camiones ballena cruzando la ciudad, espectaculares publicitarios que hoy nos parecen piezas vintage y tiendas de autoservicio que con el tiempo desaparecieron. En este vídeo recordaremos 17 elementos que formaron parte de la vida diaria de esos años, tradiciones, sitios icónicos, productos y costumbres que definieron a toda una generación. Si viviste los 70, seguro despertarás más de una nostalgia. Y si no, prepárate para conocer un México que ya no existe, pero que aún late en la memoria colectiva. Acompáñanos en este recorrido por el pasado y cuéntanos en los comentarios qué imágenes te trae esta época. No olvides suscribirte para seguir explorando, juntos, los momentos más memorables de nuestra historia. El Zócalo de la Ciudad de México siempre ha sido el corazón de la capital, pero en los años 70 tenía una atmósfera muy distinta. Las calles cercanas estaban pobladas por vehículos de diseño clásico y el tráfico, aunque presente, era mucho menos caótico que en décadas posteriores. La Catedral Metropolitana se alzaba imponente, testigo callado del paso del tiempo. A su alrededor, la gente caminaba con ese estilo inconfundible de la época. Pantalones acampanados, camisas con estampados llamativos y peinados voluminosos. El entorno urbano vibraba con anuncios espectaculares, tranvías aún en funcionamiento y voceadores que ofrecían el periódico a viva voz. Era un punto de encuentro para todos, oficinistas, comerciantes, turistas, un espacio compartido que hoy, pese a los cambios, sigue siendo símbolo del alma capitalina. Para quienes vivieron esa década, el Zócalo guarda aún el espíritu de una ciudad que parecía moverse a otro ritmo. El Museo Nacional de Antropología, inaugurado en 1964, era todavía una novedad en los años 70. Su arquitectura moderna, obra de Pedro Ramírez Vázquez, destacaba por su emblemático paraguas central y las amplias salas de exposición, convirtiéndolo en un emblema del México contemporáneo. Durante esa década, visitar el museo era casi una obligación, tanto para estudiantes como para turistas que deseaban conocer la riqueza cultural del país. Recorrer sus salas, observar la Piedra del Sol o la imponente Coatlicue, era una experiencia que marcaba a quienes entraban por primera vez. Para muchos niños, era su primer encuentro con el pasado prehispánico, y una experiencia que quedaba grabada en la memoria. Aunque hoy sigue siendo uno de los museos más importantes del mundo, en los 70 tenía una mística especial. Representaba el orgullo por nuestras raíces y el espíritu de un país que se modernizaba sin olvidar de dónde venía. ¿Lo visitaste en aquella época? Déjanos tu recuerdo. Y no podemos dejar de lado al Palacio de los Deportes, inaugurado en 1968 con motivo de los Juegos Olímpicos. En los años 70 aún era una construcción nueva, reconocible por su domo de cobre y su diseño audaz, que lo convirtió en un ícono de la ciudad. Durante esa década fue sede de eventos deportivos, conciertos y, sobre todo, de uno de los acontecimientos más esperados del año, la Feria del Hogar. Un encuentro familiar donde se ofrecía de todo, muebles, electrodomésticos, ropa, juguetes, en una época donde aún no existían los grandes centros comerciales. La Feria del Hogar era mucho más que una exposición, era tradición. Concursos, rifas, espectáculos en vivo y la presencia de figuras de la televisión hacían de este evento algo inolvidable. Para muchas familias, visitar la feria era una forma de descubrir las novedades del momento y vivir un día distinto. Hoy, para quienes vivieron los 70, aquella feria permanece como un recuerdo imborrable. Un símbolo de una ciudad que aún encontraba en lo simple, en lo cercano, motivos para reunirse y compartir. Durante los años 70, Paseo de la Reforma ya se perfilaba como una de las avenidas más emblemáticas de la Ciudad de México. Su paisaje urbano reflejaba el desarrollo económico de la época, grandes construcciones, oficinas modernas y centros financieros que marcaban el ritmo de una ciudad en crecimiento. Uno de los edificios más representativos fue el de Bonos del Ahorro Nacional, símbolo de estabilidad financiera y fomento al ahorro entre los ciudadanos. Su presencia en Reforma lo convirtió en un referente visual de la época. Hoy, sin embargo, solo queda en la memoria de quienes lo vieron erguirse entre las avenidas. Otro edificio destacado era el de Recursos Hidráulicos, una construcción imponente que reflejaba el esfuerzo del gobierno por modernizar la infraestructura del país. Aunque aún se mantiene en pie, ha cambiado con el tiempo, adaptándose al rostro más reciente de la ciudad. Caminar por Paseo de la Reforma en los 70 era otra historia. Menos tráfico, aire más limpio y la sensación de una ciudad que, aunque bulliciosa,
todavía permitía respirar su transformación con calma. Moverse por la Ciudad de México en esa década también era una experiencia muy distinta a la actual. Uno de los medios de transporte más recordados fueron los famosos camiones ballena. Bautizados así por su tamaño y por la insignia metálica con forma de ballena en uno de sus costados, estos vehículos comenzaron a circular a inicios de los 70. Eran robustos, espaciosos y aunque permitían acomodar a muchos pasajeros, en horas pico solían ir abarrotados, gente de pie, apretujada, e incluso algunos colgados de las puertas traseras. Muchos de estos camiones eran adaptaciones de vehículos anteriores conocidos como vitrinas, herencia directa de los años 60. Su tiempo fue breve. Su carrocería poco práctica y el desgaste acelerado provocaron que fueran retirados a finales de la década. Pero para quienes los abordaron, los camiones ballena fueron un ícono cotidiano del transporte capitalino, una imagen inseparable de una ciudad en expansión. La década de los 70 también fue crucial para el boxeo mexicano. En esos años, México afianzó su reputación en el ring gracias a figuras legendarias que marcaron época. Entre ellos, uno de los nombres más recordados es el de Rubén Púas Olivares. Conocido por su estilo agresivo y una pegada demoledora, conquistó títulos mundiales en peso gallo y pluma, convirtiéndose en ídolo nacional. Su presencia en el cuadrilátero emocionaba a multitudes y su legado aún resuena en la historia del boxeo mexicano. Otro gran referente del boxeo mexicano en los años 70 fue Miguel Canto, destacado en la división de peso mosca. Su estilo se basaba en una técnica pulida y una defensa impecable, cualidades que le permitieron defender su título mundial en múltiples ocasiones. Gracias a su inteligencia en el ring, Canto se ganó no solo el respeto de los expertos, sino también el cariño del público. En esa década, el boxeo no se vivía únicamente en las arenas. Se sentía también en los hogares, donde las peleas eran transmitidas por televisión, reuniendo a familias enteras frente a la pantalla. La emoción de las narraciones y el carisma de los pugilistas convertían cada encuentro en un verdadero espectáculo. Hoy, el legado de aquellos campeones sigue presente. Para muchos, los años 70 marcaron una época dorada, en la que México consolidó su lugar como potencia mundial dentro del ring. En esos mismos años, la publicidad en México comenzó a cobrar fuerza como herramienta clave para las marcas. Una de las que más destacó fue Cerveza Corona. Muy distinta a la imagen internacional que tiene hoy, en los 70 su publicidad celebraba la belleza natural del país. Sus anuncios mostraban playas vírgenes, montañas imponentes y paisajes llenos de luz, reforzando la idea de que una cerveza bien fría era el complemento perfecto para disfrutar del entorno mexicano. Las imágenes de hombres y mujeres relajándose frente al mar con una corona en la mano se volvieron íconos publicitarios. El mensaje era claro: orgullo nacional y conexión con la tierra. Gracias a esta estrategia, Corona se posicionó como una de las cervezas más queridas del país. Aunque hoy su enfoque es distinto, en aquella época evocaba un México sereno, natural, en el que tomarse una cerveza era también saborear el paisaje. ¿Recuerdas esos comerciales? Seguro que alguna imagen volvió a tu mente. Antes de que existieran los supermercados como los conocemos hoy, ya en los 70 comenzaban a surgir las grandes cadenas de autoservicio que transformarían la manera en que los mexicanos hacían sus compras. Comercial Mexicana, Gigante y Aurrera fueron algunas de las tiendas más importantes de los 70. Un detalle que muchos recuerdan con cariño son las clásicas bolsas de papel en las que entregaban las compras. Resistentes y con el logotipo de cada tienda, esas bolsas eran parte fundamental de la experiencia de compra. Aunque Gigante y Aurrera dominaron el mercado por un tiempo, ambas desaparecieron con el paso de los años. Comercial Mexicana también cambió, siendo reemplazada en muchas sucursales por otras cadenas. Curiosamente, en tiempos recientes las bolsas de papel han regresado por motivos ecológicos, pero en los 70 su uso era algo común, cotidiano. Muchos evocan el sonido de esas bolsas llenas, la emoción de llevar víveres a casa, y la sensación de estar en un México que crecía y se modernizaba. Pero si algo transformó la movilidad en la Ciudad de México durante esa década, fue la expansión del metro. Inaugurado en 1969 con solo 3 líneas, creció rápidamente en los 70, convirtiéndose en un pilar del transporte capitalino. Durante esos años se construyeron líneas que aún funcionan hoy, como la 3 de Indios Verdes a Universidad y la 4 que va de Martín Carrera a Santa Anita. Este crecimiento conectó nuevas colonias y permitió que miles se trasladaran más rápido y con mayor eficiencia. El metro de entonces era diferente al actual. Los trenes tenían un diseño más clásico, los boletos eran de cartón y costaban solo unos centavos. Para muchos,
era la opción más confiable frente a los camiones y autobuses. En televisión, uno de los programas más queridos inició en 1971, El Chavo del Ocho. Sin saberlo, esta serie marcaría generaciones enteras. Originalmente se transmitía por el Canal 8, de donde viene su nombre, pero tras la fusión de Televisión Independiente de México con Telesistema Mexicano, pasó a Televisa y al Canal 2, donde siguió conquistando a su audiencia. Las aventuras de El Chavo, La Chilindrina, Don Ramón y el resto del vecindario se convirtieron en un fenómeno cultural que aún hoy perdura en la memoria de millones. En los años 70, ver El Chavo del Ocho significaba disfrutar de un humor sencillo, situaciones cotidianas y personajes entrañables que trascendieron fronteras. El impacto del programa fue tan grande que sigue siendo uno de los grandes clásicos de la televisión mexicana. La música disco marcó la segunda mitad de esa década, y México no quedó fuera de esta fiebre. En 1979 debutó en la televisión mexicana Fiebre del 2, un programa que llevó el brillo, el baile y la moda disco a los hogares. Transmitido por el Canal 2 y conducido por Chela Braniff, Leticia Perdigón y Fito Girón, el show era el espacio donde los jóvenes podían mostrar su talento en la pista. Con luces de colores, esferas de cristal y pistas iluminadas, Fiebre del 2 recreaba la atmósfera vibrante de una verdadera discoteca setentera. Además de los concursos de baile, presentaba coreografías al estilo de la época y promovía las tendencias musicales que definieron a toda una generación. Aunque su paso por la televisión fue breve, dejó una huella imborrable en quienes lo vivieron, evocando la efervescencia cultural y musical de esos años. La Ciudad de México vivió un crecimiento sin precedentes en los 70. A medida que la población crecía, también lo hacía la necesidad de modernizar y ampliar la infraestructura urbana. Entre los proyectos más destacados estuvieron la expansión del metro, la construcción de nuevas presas, carreteras y sistemas de riego, así como la urbanización de zonas periféricas que dieron origen a fraccionamientos y colonias emblemáticas hoy en día. Este desarrollo transformó la movilidad con la ampliación de avenidas como Reforma e Insurgentes y la modernización del transporte público, gracias a los camiones ballena y el metro, que se consolidó como la columna vertebral del sistema capitalino. Sin embargo, estos cambios también implicaron la desaparición de áreas tradicionales y una transformación profunda del paisaje urbano. Aunque el progreso trajo muchos beneficios, también generó retos sociales y ambientales que se hicieron más evidentes en las décadas siguientes. En 1970, la Lotería Nacional para la Asistencia Pública celebró 200 años desde su fundación en 1770, un aniversario que recordaba la larga historia de esta institución en México. El aniversario de 200 años de la Lotería Nacional en 1970 se celebró con campañas en medios impresos y televisión, anunciando un sorteo especial con un premio mayor de 30 millones de pesos, una suma importante para aquella época. Los boletos mantenían un diseño clásico que resaltaba la historia y el impacto social de la lotería, promoviendo la idea de que jugar no solo era una oportunidad de ganar, sino también una forma de apoyar obras de asistencia pública. Desde entonces, la Lotería Nacional ha seguido evolucionando, pero las campañas de los años 70 permanecen en la memoria de quienes soñaron con llevarse ese gran premio. Las galletas Magma fueron otro clásico de los 70. Su sabor distintivo y variedad las hicieron infaltables en las meriendas de muchos hogares mexicanos. Lo que más se recuerda son sus envases metálicos decorados con grabados, que las familias reutilizaban para guardar otros objetos, convirtiéndolos en piezas de colección. Las cajas con forma de abanico y latas ornamentadas, llenas de distintas galletas, eran protagonistas en reuniones y celebraciones. Aunque la marca sigue vigente, la nostalgia por aquellos empaques y la experiencia de abrir una caja sigue viva. Si hablamos de íconos del cine mexicano de esa década, no podemos olvidar al Santo, el enmascarado de plata. Durante los años 70, Rodolfo Guzmán Huerta se convirtió en una leyenda gracias a sus películas llenas de acción, lucha libre y elementos de ciencia ficción y terror. Sus aventuras lo enfrentaron a vampiros, momias, hombres lobo y científicos locos, cimentando su fama dentro y fuera del ring. Éxitos como Santo y Blue Demon contra Drácula y El Hombre Lobo y Santo contra la Magia Negra, 1973, llenaron las salas, atrayendo a miles de seguidores. El cine de luchadores marcó una época, y las películas del Santo, con su mezcla de emoción y exageración, son hoy un legado del entretenimiento popular de esos años. Entre las salas más emblemáticas de la Ciudad de México en los 70 se encontraba el Cine Mariscala. Reconocido por proyectar los estrenos más esperados, su cartelera incluía desde producciones mexicanas hasta grandes éxitos de Hollywood. En 1972,
Las películas de acción, lucha libre y westerns llenaban sus pantallas, y era común ver largas filas para comprar boletos y disfrutar de la función con palomitas y refresco en mano. Aunque hoy el cine Mariscala ya no existe, para quienes lo vivieron sigue siendo un símbolo de la época dorada de las salas en la capital. El Festival de Avándaro, celebrado el 11 y 12 de septiembre de 1971, fue el evento de rock más emblemático en la historia de México. Con más de 100,000 asistentes, se ganó el título de la versión mexicana de Woodstock, reuniendo a las principales bandas de la época en un ambiente de libertad y contracultura. El festival, que tuvo lugar cerca del Club de Golf Avándaro, contó con la participación de grupos como Peace and Love, La División del Norte y Ritual. Sin embargo, debido a la controversia por su ambiente hippie y la supuesta presencia de drogas, el gobierno criticó el evento y prohibió festivales similares en los años siguientes. A pesar de esto, Avándaro sigue siendo un referente del movimiento juvenil y un momento irrepetible en la historia del rock mexicano. Si tuviste la oportunidad de asistir a aquel histórico encuentro, déjanos tu testimonio en los comentarios. Nos encantaría escucharte. Así concluimos este recorrido por los 17 recuerdos de los años 70 en la Ciudad de México, una década de cambios, crecimiento y momentos inolvidables que marcaron a toda una generación. Ahora cuéntanos, ¿qué te pareció este viaje en el tiempo? ¿Viviste esa época o te la han contado? ¿Hay algo que extrañes de aquellos años? Queremos conocer tus recuerdos en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides darle like, compartirlo con quienes disfruten la nostalgia y suscribirte al canal para seguir explorando juntos las décadas pasadas. Nos vemos en el próximo viaje al pasado.